¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Ya es casi una cita obligada encontrarnos a esta hora, 6 de la tarde, bueno, en los fondos de mi taller. Este es un video para Siciliano en su taller, obviamente, soy yo, desarmando este motor de Torino, 7 bancadas, que bueno, estoy buscando la manera entre que quede justificado el celular y poderlo poner en una posición, dado que lo tengo que dar vuelta, para, bueno, yo esto lo estoy haciendo como cuando era chico, cuando era un pibe y daba vueltas y tenía una llanta para apoyarlo, dado que va a quedar dado vuelta con la punta del cigüeñal obviamente puesta. No hay manera de sacar la punta, sale con todo el cigüeñal. Estoy diciendo obviedades, pero bueno. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo paraba sobre una llanta para poderlo trabajar, hasta que después llegó el banco de motores y todo ese tipo de cosas. Hoy no tengo una llanta porque todas las ruedas que bueno, están en desuso con sus llantas están teniendo la GR, ya sea desde el paragolpe o paradas en las ruedas de adelante. Espero ser claro. Así que tengo ahí justo un cubre volante de motor Tornado. Voy a ver si me sale la maniobra de darlo vuelta, pararlo ahí y poder desarmar, como dijimos, la parte del embrague. Son maniobras medias arriesgadas, ahora que lo veo con el paso del tiempo, pero bueno, vamos a comenzar sacando el alternador, que es sencillo, son dos bulones de cabeza 916, y la guía de la cadena de distribución, que son dos tuerquitas hexagonales de media. También podríamos sacar esta cogotera, que no sé si se llega a ver, pero bueno, la vamos a dejar para el momento de desarmar las bancadas, que lleva dos tornillitos Allen, cabeza Allen. Así que bueno, vamos a primero empezar con lo que hablamos. No sé muy bien qué se está viendo, la verdad, pero bueno, esperemos, vamos a confiar en que todo está bien. Seguimos acá con el elenquito elemental de herramientas. Para los amigos que me comentaron de la llave crique, sí, son los flejes. Hay que doblarle las chapitas para que mantengan las patitas, las trabas. Trabaja así. Depende para el lado que uno selecciona. Bueno, le falta un poquito de atención a los flejes. Siempre lo estoy por hacer, pero bueno, nunca lo hago. Hay que sacarle la tapita y doblarle los flejecitos, como dijo el querido amigo Miguel. Bueno, el saludo a todos. El saludo a todos. Así que bueno. Esto viene con una chapita, con una trabita acá para que no se afloje. Dado que bueno, como viaja la cadena de distribución, podría ocasionalmente generar un destrozo interesante. Que bueno, después con el tiempo esto no lo pone nadie, pero que va. Vamos a doblar las chapitas de seguro. A ver si el tubito. Qué voluntad que teníamos cuando éramos pibes con estos motores, fierros verdaderamente pesados, que hoy en día uno ya cansado, pero el viento es viejo y sigue soplando. Vamos a poner acá en el cárter todo, después lo vamos a limpiar. Vamos a sacar el alternador, tubo de 916 para este caso. Ahí va.
alternador ya está próximo a salir. Tendría que haber sacado los tornillos de tapa de cilindro que los dejé puestos para ahorrar un poquito de tiempo y que no se aburran, pero bueno, siempre que toco este motor es con la presencia virtual de ustedes, así que no quise ser desleal a esa premisa que estamos teniendo. Vamos a poner acá el alternador. Esto después vamos a lavar todo como corresponde. Vamos a seguir poniendo bulones en la latita que tenemos para tal fin. Los voy a ordenar de manera de pares, entonces vamos a saber de qué lado van. Esto no tiene demasiada importancia porque generalmente se arma con bulones nuevos, pero en caso que haya alguna diferencia en las roscas, ya sea por profundidad o por diferencia de pasos, dado que esto a lo largo de sus 40 años de vida ha sufrido modificaciones. Pero no, en este caso está bastante original. Cayeron las arandelas, son arandelas especiales. Arandelas con un poco de espesor, arandelas de tapa de cilindro, no es nada nuevo lo que les estoy comentando. Va a estar interesante cuando comience la limpieza y obviamente el armado, porque desarma cualquiera. El tema es poner todo en su lugar y que funcione, ¿no? Pero bueno, créanme que acá hay espalda de mudancero y no es la primera mudanza que hago. Bueno, tampoco te agrande esta, no te agrande esta, no me agrando, pero yo ya no tengo abuela, si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Pan triste. Wow. Me preocupa cuando escucho ruidos en la puerta, porque paran autos y generalmente vienen, y tengo ganas de desarrollar esto sin poner pausa, sin hacer ningún tipo de maniobra que no estamos acostumbrados a ver en el canal. Metal de la biela que estuve mirando hace un ratito. Vamos a barrer. Vamos a tratar de darlo vuelta al tipito. Y lo vamos a parar en esta campana. Esta es una campana de embrague o cubre volante de motor Torino, pero 4 bancadas, motor Tornado.